En Número capítulo 13, versículo 1 dice lo siguiente. Ponga la atención a esto porque es un versículo muy interesante. Dice: y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres, escucha lo que dice aquí, enviaron varones. Esto es importante, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán conforme a la palabra de Jehová. Y vuelve a resaltar, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Y ahí los comienza a nombrar y lo demás, y ya después del versículo. Pero es muy interesante porque Dios en eso escribe, o en la historia se recalca que aquellos 12 que enviaron eran príncipes, o sea, no eran cualquiera, tenían una posición. Ayer escuchaba una historia muy interesante acerca de los, el mensaje para que lo puedan tener claro y lo enfoquen y vayan enfocando todo lo que se pueda acá compartir, es reconoce tu posición. Reconoce tu posición. Yo sé que quizás esta palabra la has escuchado mucho, pero espero yo de parte de Dios que hoy te pueda hablar muy claro la posición en la que hoy tú te encuentras y en lo que tú tienes hoy, y puedas comenzar a valorar aquel lugar en el que estás, aquel lugar en el que Dios te ha puesto, la familia que Dios te ha entregado y las cosas que hoy tienes a tu mano. Entonces es muy interesante. Leía una historia acerca de los elefantes en la India. No sé si han visto, creo que todos hemos visto esas imágenes donde tú ves unos animalitos. Tengo un animalito aquí. Ves esos elefantes allá en la India que cargan gente y los han utilizado para la construcción, los utilizaron para la guerra, los utilizaron ahora para el turismo y todo lo demás. Pero es algo muy interesante porque cuando tú ves al elefante, por lo general tú ves, obvio que no lo hemos visto en persona, ¿no? Pero cuando tú ves la imagen y comparas el tamaño de un elefante con un ser humano y los demás, tú dices, ese elefante se ve imponente, se ve grande, se ve que nadie lo pudiera dominar, que nadie lo podría contraer, porque ni aún en la misma selva los leones le tienen respeto. No tiene un depredador natural así que los aceche por lo grande que son. Le tienen miedo, le tienen respeto al elefante por el tamaño que ven. Pero es muy curioso ver que aún en su grandeza, en la posición que ellos tienen, del tamaño que tienen, los doblegaron a hacer servidumbres, a hacer esclavos, a utilizarlos para diferentes cosas que el ser humano quería. Y uno de los procesos que ellos hacían para poderlos llevar a aquello es que los capturaban desde pequeños y los torturaban. Allá los animales, para poder ver ese espectáculo que tú ves allá, fueron animales que desde pequeños los comenzaron a torturar, porque lo primero que ellos hacían con el animal era quebrantar su espíritu. Una vez que quebrantaban el espíritu del animal, el animal ya no peleaba, ya dejaba de reconocerse a sí mismo el tamaño que tenía. Entonces comenzaban a doblegar el espíritu de ese animal. Una vez que ya estaba doblegado, ahora sí el animal era listo para utilizarlo en lo que ellos querían, para la guerra, para la construcción, para lo que quisieran. Porque ya el animal no iba a pelear, porque ya había quebrantado tanto su espíritu que ya ni siquiera reconocía quién era él. Y ojo que es algo muy interesante, porque los animales, en el reino animal se dice que los elefantes son los que tienen la mejor memoria. Pero una vez que el espíritu es quebrantado, todos los recuerdos, todo lo que ellos eran, todo el ADN de ellos, la grandeza de aquellos, se va todo porque ya no pueden reconocer la posición en la que están. Entonces, te das cuenta que a veces el enemigo también hace lo mismo con nosotros. No sé cuántos quizás hoy están acá en iglesia y ya tienen tiempo conociendo a Jesús, pero aún tú no reconoces tu posición. O quizás cuando tú llegaste acá reconociste tu posición, pero a lo largo el enemigo comenzó a quebrantar tu espíritu con las dificultades que se te presentó en la vida, con las cosas que no salieron como tú las planeabas o como tú querías, o hubieron cosas que comenzaron a golpearte y tu espíritu de guerrero, tu espíritu de conquistar, tu espíritu de decirle yo le creo a Dios, de que las cosas se van a hacer como Él me ha dicho, comenzó a menguar. Entonces tú comenzaste a perder tu posición porque ya no reconoces lo que Dios quiere hacer contigo.
Quebrantaron tanto tu espíritu, el enemigo quebrantó tanto tu espíritu, que ya no reconoces ni te acuerdas las promesas que Dios ha hecho para tu vida. Entonces tú ya llegas a un lugar como el elefante, sin entender que tú eres alguien que tiene fortaleza, que tú eres alguien grande. Simplemente llegas a dejarte utilizar por aquel que te quebrantó, por aquellos que te quebrantaron. Entonces es importante por eso entender que una de las cosas que Dios hizo con ellos antes de meterlos a la tierra prometida fue que les reveló el corazón, a ver cómo estaban, a ver si reconocían la posición de quienes eran ellos. Porque recuerden que ellos habían sido, igual que el elefante, quebrantaban su espíritu en Egipto. Después de conocer a un Dios que les abrió, que en medio de la sequía les hizo prosperar, a un Abraham que le entregó una promesa, un Jacob que comenzó a crecer, un José que gobernó en Egipto al inicio, pero que después fueron llevados todos los israelitas a convertirse en esclavos. Ellos olvidaron su posición, porque ellos no llegaron a Egipto a ser esclavos. Cuando llegaron los israelitas ahí, llegaron con un propósito, a traer libertad y a traer resguardo a aquella nación que iba a vivir una sequía. O sea, ellos eran el Mesías, ellos eran la salvación, ellos eran lo que necesitaba ese pueblo de Egipto para no morir en la sequía que se venía. Pero como comenzaron a quebrantar su espíritu, ellos olvidaron la posición que tenían en la tierra. Ellos olvidaron la posición de que eran un pueblo y una nación escogida por Dios. Entonces, por eso es importante entender que si uno pierde el enfoque, si uno deja que el espíritu se quebrante, uno comienza a desconocer la posición que tú tienes con Dios. Y el primer ejemplo, o lo primero que tú ves acá, es que cuando uno pierde, el primer punto, si pierdes la comunión con Dios, pierdes tu posición o dejas de reconocer tu posición. Esto le pasó a Adán y Eva, y creo que todos hemos leído el versículo en Génesis cuando Dios le dice que creó al hombre y a la mujer y les dio una orden, le dijo: multiplíquense y sojuzguen la tierra. O sea, les dio la tierra por herencia, les dijo: la tierra es suya, les pertenece. Y es normal que nosotros cuando leamos la Biblia pensamos que en el momento en que Dios lo creó pasaron 2 días, 3 días y Adán pecó. Pero no fue así. En realidad tuvo que haber pasado mucho tiempo antes de que Adán y Eva fallaran. Pero una de las cosas que ves aquí es que cuando nosotros hablamos acerca de Dios, no, sabemos que Dios es omnipresente, omnipotente, está en todo lugar, en todo momento. O sea, Él no está tan ocupado en un lugar para no poder estar contigo en el momento que estás cocinando, por ejemplo. Él no está tan ocupado en Israel, allá donde hay guerra, donde las cosas están poniéndose feas, que no puede también estar acá contigo cuando tú vas a dar un examen de matemática. O sea, Él también está allá como está acá, porque Él es omnipotente. El que no reconoce a veces la omnipotencia de Dios no es Dios, sino el ser humano, que cree que Dios está tan ocupado para no poder tener comunión con Él. Y es algo muy curioso aquí, porque la Biblia dice que cuando Eva cae, cuando Adán fallan, Dios no estaba ahí. Entonces la pregunta es que Dios estaba ocupado en otro lugar o era Adán y Eva que no tenían la comunión con Dios, que estaban tan acostumbrados a recibirlo todo y a tener todo que en su mente creyeron y dijeron: no necesitamos conversar con Dios, no hay necesidad de estar en comunión con Dios porque ya lo tenemos todo, estamos tranquilos, estamos aquí en iglesia, en casa, estamos sentados aquí escuchando un mensaje. No creo que haya una necesidad después de que salga de aquí de tener una comunión con Dios, porque ya vine a escuchar un mensaje, ya estoy recibiendo lo que Dios me está entregando. El error de Adán y Eva, porque una vez que perdieron esa comunión con Dios, le dieron cabida al enemigo que les hiciera dudar de su posición. Porque la posición de Adán y Eva era sojuzgar la tierra, eran hijos de Dios. La Biblia dice eran hechos a imagen y semejanza de Él. O sea, no sé cómo podría decirlo, eran el clon de Dios en la tierra. Eran Dios mismo en la tierra. Pero cuando perdieron la comunión con Dios, entró el enemigo y los hizo dudar de su posición. Tú ves ya después hablando el enemigo con Eva, diciéndole pues, mira que Dios dice que no comas de esto, porque si no te harás igual a Él. Cuando en realidad
la Biblia dice que ellos ya eran igual a Dios, eran hechos a imagen y semejanza, pero olvidaron su posición porque olvidaron la comunión. Una vez, repito, que tú pierdes la comunión con Dios, tú dejas de entender el plan divino que Dios tiene para contigo, y eso nos va a llevar al fracaso. Lo primero que necesitas entender es que el lugar en el que Dios te plantó, en el lugar en el que estás, Dios no te plantó de por gusto. Dios no hace las cosas al azar y a ver cómo funciona. Dios no juega a ver si las cosas salen bien. Él ya hizo un plan contigo, ya te dio una posición. Pero si tú pierdes la comunión con Él, tú vas a dejar de valorar el lugar y la posición en la que Dios te puso. El matrimonio que tú tienes no es una casualidad, ya Dios te lo entregó. Tú estás ahí, llegaste a la familia en la que estás y Dios te puso ahí. Ya estás ahí, hay un plan con Dios. Deja de comenzar a echarle la culpa y a pensar qué será, o será que yo fallé, lo demás. Ya quita eso y comienza a enfocarte en esa comunión con Dios para poder reconocer la posición en la que estás y por qué Dios te tiene en ese lugar. ¿Para qué Dios te tiene en ese lugar? Entonces es importante, por eso digo, entender que lo primero que se pierde antes de olvidarnos o de dejar de reconocer nuestra posición es la relación con Dios. Es necesario tener esa relación, es necesario poder tener esa relación. No sé qué pasó en realidad no es que no sepamos, pero cuando tú vas a la Biblia, el pueblo de Israel había perdido esa comunión con Dios. Era tanto así que si no había un hombre que les hablara de Dios, ellos levantaban otros dioses. Entonces ahí tú te das cuenta que ellos habían perdido la comunión con Dios, porque tenía que venir otra persona a ser intermediario. O sea, si no estábamos acá, si no estaba el pastor, si no estaba mi líder, ¿cómo no hablabas con Dios? Si no estaba mi líder de la red, yo no hablo con Dios, porque tiene que venir mi líder de la red a dar un mensaje para yo tener una comunión con Dios, poder escuchar a Dios. Era lo que le pasaba al pueblo de Israel. Por eso ellos no entendían lo que Dios quería hacer con ellos. Simplemente seguían al líder, pero sin entender lo que ese líder estaba viendo. Ese era el problema de aquel pueblo. Entonces, pero Dios quería probarlos, Dios quería llevarlos a desafiar. Entonces, lo primero, como decía, es que si perdemos esa comunión, vamos a dejar y olvidaremos, nuestra posición. Lo segundo es, tu posición te define cómo tú veas a Jesús. Ahora, trayendo el contexto actual. ¿Sabe qué es lo que nos hace dudar a veces de lo que Dios quiere hacer con nosotros? De cómo estás viendo a Jesús. No sé si tú vienes a la iglesia y simplemente ves a un Jesús que te va a dar una palabra de aliento, que te trae paz en el alma y ya. Pero la Biblia dice que Él nos vino a liberar, que Él nos vino a traer restauración, que Él nos vino a traer sanidad y nos vino a llevar a conquistar juntamente con Él. La Biblia dice que somos coherederos con Él y conquistaremos con Él. Pero hemos olvidado aquello porque estamos viendo a Jesús como lo veía el pueblo de Jerusalén. Se lo voy a leer en Mateo 13, 54, 56, dice lo siguiente. Dice, y venía a su tierra y les enseñaba en las sinagogas de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Y aquí viene el punto, y ellos en vez de reconocerlo como el Hijo de Dios decían, ¿no es este el hijo del carpintero y no se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están también sus hermanos aquí con nosotros? Pues ¿de dónde tiene todas esas cosas? Había un Jesús que traía libertad, que traía milagros, que traía sanidades, pero la gente, en vez de ver a ese Dios, a ese Jesús que estaba provocando milagros, seguían viendo a Jesús como el hijo del carpintero. Y muchos de los que estamos acá todavía seguimos viendo a Jesús, esto es una vaca sagrada, como una religión. Todavía lo ves a Jesús como una religión. Tú todavía no ves a Jesús como que en realidad fue alguien que fue a la cruz a morir para que tú y yo fuéramos libres.
¿Sabes por qué digo que lo es como una religión? Porque es fácil abandonarlo, es fácil dejarlo, es fácil dejar de seguir las cosas que Dios te pide porque tú lo ves como una religión. Lo sigues viendo a Jesús como que son órdenes, son cosas que debo hacer, y si no las hago, como cualquier cosa, como cualquier institución, si no lo hago no estoy y ya está, se acabó. Si no voy, ya está, se acabó. No sigues viendo que un hombre que fue a morir en la cruz por ti y por mí para que fuéramos libres, que un hombre que fue a morir en la cruz para que tú y yo pudiéramos alcanzar salvación, para que tú y yo pudiéramos volver a conquistar, a sojuzgar aquellas cosas que perdimos, para que pudiéramos volver a recuperar nuestra posición. Entonces, por eso todavía sigues peleando y batallando con los mismos problemas. Todavía las cosas en la casa siguen mal porque tú todavía no reconoces a Dios como Dios, sino lo sigues viendo como una religión, como el carpintero. Alguien decía, si ves a Jesús como carpintero, una mesa vas a recibir de él. Es todo lo que vas a recibir de él. Si ves a Dios como una religión, lo que vas a recibir es lo que entrega la religión. Paz, tranquilidad, por ahí limpias la conciencia y ya está. De eso no pasa. Si ves a Dios como un rey, una corona vas a recibir. Si ves a Jesús como alguien que camina contigo, que vino a traer libertad, libertad vas a recibir en tu casa. Así que necesitamos cambiar nuestra forma en la que vemos a Jesús para poder recuperar esa posición en la que Dios nos ha puesto. Si tú sigues viendo a Dios como el carpintero, tú que eres seguidor de Jesús, seguirás siendo un carpintero. Si tú ves a Dios como un rey, como aquel que vino a conquistar, tú que eres seguidor de Jesús también vas a conquistar. Tú que eres seguidor de Jesús también vas a traer cosas buenas a esta nación. Tú también vas a traer milagros y prodigios a tu casa. Entonces es importante poder cambiar la perspectiva de cómo ves a Jesús. Necesitas cambiar el enfoque de cómo estás viendo tú a Jesús. ¿Cómo lo estás viendo tú a Jesús? Hay algo curioso aquí, como les decía, de los 12, volviendo al inicio. La Biblia dice que envían 12 príncipes, ¿sí o no? Entre los 12 príncipes, cuando ellos regresan, les hacen una pregunta y les dicen, ¿qué tal la tierra? Ojo la pregunta, porque no les preguntaron si podían conquistar la tierra. Le dijo, ¿qué tal la tierra? Dios no los envió a mirar la tierra si la podían conquistar. Él ya se las había entregado. Le dijo, vayan y miren la tierra. Cuando regresaron, ellos dijeron, sí, está bonito, pero hay unos grandes ahí, unos monstruos que nosotros no vamos a poder contra ellos por gusto. Estaba tan quebrantado el espíritu de ellos, y por eso decía, estaba tan quebrantado el espíritu de ellos que ellos no sabían que iban a conquistar esa tierra. Para ellos les era imposible conquistar esa tierra. ¿Saben lo que habían olvidado ellos? Que eran príncipes. Los tuvieron tantos esclavos que aunque eligieron a los príncipes de la tribu, se habían olvidado de eso. Se habían olvidado que los príncipes eran hechos para conquistar. Se habían olvidado que los príncipes tenían que conquistar y eran hechos para poder ganar. Pero ellos seguían teniendo una mentalidad de esclavo que cuando vieron aquello dijeron, no podemos contra aquellos, están demasiado grandes. No podemos contra ese pueblo, por gusto. No vamos a ir. Pero la Biblia dice que hubieron dos nada más. Un Josué y un Caleb. Y hay algo interesante aquí de Caleb, por aquí es donde yo voy. Quizás tú miras la situación en la que vives actualmente, las cosas que están pasando. Alguien decía, ¿cómo yo puedo creer que Dios va a hacer algo conmigo en el lugar en el que estoy ahora actualmente, como me estoy viendo? Esa no es tu posición. Esa no es tu posición. Ellos se vieron en el desierto, pero el lugar en el que Dios los quería o los iba a poner era en la tierra prometida. Pero en el desierto ellos no reconocieron su posición. Solo hubo un hombre que dijo, sí podemos contra él. Es más, la Biblia dice que cuando los otros comenzaron a hablar, él fue el primero que dijo, sí podemos, vamos. Es más, lo silenció a todos, le dijo, cállense. Sí podemos contra ese pueblo. Un Caleb.
¿Y sabes qué es lo interesante de este Caleb? Que cuando tú ves a la historia, Caleb ni siquiera era de la tribu de Judá, y en realidad creo yo que era el único que no era príncipe entre todos los que estaban ahí, pero lo habían puesto en una posición de príncipe. Yo sé que tú te ves quizás ahora y dices, pero yo no me veo así como que pueda hacer grandes cosas, mi familia no es que ha sido tan pudiente, las cosas como que nunca han salido así como uno se imagina, y lo de aquí, lo de allá. No se trata de cómo te estás viendo tú, se trata de la posición en la que Dios te puso. No se trata de la situación en la que tú estás viendo ahora, es la posición en la que Dios te puso. Lo que Dios dijo que tú eras, linaje escogido, nación santa, real sacerdocio. Su palabra dice que para eso fuimos nosotros hechos, que fuimos para conquistar, que fuimos hechos para sojuzgar, que fuimos hechos para alcanzar a aquello que Dios nos pone en nuestro camino. Ese Caleb no estaba viéndose como alguien que venía de otra tierra lejana, como, ¿cómo se llama cuando tú vienes a otro lugar? Se me fue la palabra. Como extranjero. Él se estaba viendo como príncipe. Mi posición ahora es de príncipe. Aunque era extranjero, me pusieron aquí. Si alguien más no quiso tomar la posición que le tocaba y me pusieron a mí, yo tengo que valorar esa posición. Debo reconocer esa posición. Lo que tú hoy tienes en la mano, lo que tú hoy has recibido, no es algo que Dios te dio por casualidad. Dios te lo entregó a ti. Ya sea que alguien más no lo quiso, pero te lo dio a ti. Te lo dio a ti. Lo que hoy tú tienes, la oportunidad de poder cambiar el destino de tu familia, quizás alguien más de tus antepasados Dios se lo quiso entregar, pero no lo quiso, pero hoy lo recibiste tú. Tú lo tienes. Lo que necesitas está dentro de ti. Tú tienes a Jesús. Tú tienes a aquel que conquistó, aquel que te va a llevar a conquistar. Tú lo tienes. Entonces es importante entender la posición en la que nosotros estamos como iglesia. La posición que tú tienes como iglesia. ¿Sabes cuál es el problema de la iglesia? Que sigue creyendo que nosotros nos gobierna el sistema. Entonces cada vez que tú quieres emprender algo, tú no te miras desde la posición que Dios te puso. Tú te miras desde la posición en la que estás. No, este país no sirve para hacer las cosas. No, este país tiene muchos problemas, las cosas están así, no se puede. No, yo no creo que pueda, porque a mí para emprender como que me faltan muchas cosas y lo demás. Sigues viéndote desde la posición en la que tú te ves, pero no en la posición en la que Dios te puso. No te ves en la posición en la que Él te puso para conquistar y para sojuzgar, que Él nos entregó la tierra por herencia, dice su palabra, que Él nos dio las naciones, pero seguimos viéndonos como que si no estuviéramos listos para aquello. ¿Sabes qué es lo que necesita una iglesia? Buenos líderes. Y todos los que están acá son líderes. Tú vas a decir, no, pero yo no conozco muchos versículos de la Biblia, así que no puedo liderar. Vuelvo a repetir, sigues viéndote desde tu posición. Sigues viéndote desde tu posición. No, yo errores tengo algunos. La Biblia ni me la sé. Mezclo a Jonás y lo meto por Moisés. ¿Qué voy a poder yo liderar? Una sola pregunta aquí. ¿Tienes a Jesús en tu corazón? Si lo tienes todo. Lo tienes todo. Desde ese punto parte todo. Desde reconocer quién es Jesús para tu vida, de reconocer que Jesús está en tu vida, desde ahí parte todo. Podrás irte después, aún si tienes el liderazgo, has comenzado a servir, podrás irte de la iglesia, podrás irte a cualquier lugar, pero entenderás que esa no es tu posición. Y en algún punto sentirás tanto el vacío, esto como cuando juegas los rompecabezas y te falta una pieza. A mí me pasa, que si me falta una pieza ya me da coraje y ya no siento que armé ese rompecabezas o lo que sea que esté armando. Si algo me falta, ya siento que eso no sirve, que no me satisface, aunque lo haya hecho todo, le haya pegado el 90, dijo alguien, y me faltó una pieza. Ya siento que no hice lo que debía haber hecho.
Ese vacío sentimos nosotros cuando no estamos en la posición correcta en la que Dios nos puso. Aunque sigas haciendo lo que quieras hacer, si no reconoces la posición en la que Dios te quiere, en la que Dios te ha puesto, tú no vas a sentir esa paz, esa tranquilidad, tú no te vas a sentir pleno. Aunque consigas las riquezas que tú quieras, no vas a tener gozo y paz en tu corazón, porque no estás en la posición en la que Dios te quiere. No estás en la posición en la que Dios te quiere, y si no estás en esa posición, vas a seguir sintiéndote vacío. Caleb pasó tanto tiempo mirando lo demás, conquistando, entró a la tierra de Canaán, entró a la tierra prometida junto a Josué, y después de un tiempo él se acordó y le dijo: esta no es mi posición. Dios me prometió esa montaña. Sí, Caleb, pero ya estás viejo y todo lo demás, no me interesa. Sí, Caleb, que no tienes las fuerzas para hacerlo, no creo que tengas el conocimiento, es más, ni siquiera eres de la tribu de Judá. No me interesa. Dios me prometió esa tierra y esa tierra me pertenece a mí. Dios me prometió mi familia y mi familia le pertenece a Cristo. Dios me prometió la prosperidad y aquellas riquezas me pertenecen a mí. Necesitamos cambiar, repito, el enfoque en el que estamos. Necesitamos comenzar a ver lo que Dios ve en nosotros. Necesitas comenzar a mirarte desde la perspectiva en la que Dios te está viendo. En 1 de Pedro 2:9 dice lo siguiente. Con esto ya voy finalizando. Primera de Pedro 2:9 dice lo siguiente. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Esto es interesante. Ojo lo que dice aquí, para que anuncies las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué nos dio una posición Dios? Para que anunciemos las buenas cosas de Dios. ¿Tú crees que Dios quiere que tú sigas diciendo: no, es que yo, hermano, la verdad no puedo porque no me permite el tiempo, no me permite las riquezas, el dinero no lo tengo, no me permite tal cosa, no, es que yo no creo que pueda porque el conocimiento no me da? ¿Tú crees que eso glorifica a Dios? No. Dios sabe que tú puedes. Dios sabe que tú puedes. Había un versículo muy interesante, yo les decía, cuando Dios habla de los odres, les dice algo muy interesante a ellos. Les dice: no puedo poner odre, vino nuevo sobre odres viejos, porque se quiebra lo uno y se desperdicia lo otro. Y parecería que fuera una retada de parte de Dios, pero en realidad era una palabra de amor, en la que Él les estaba diciendo: si ustedes no cambian su mentalidad, no voy a derramar el vino porque los voy a perder. De nada me sirve meterlos a la tierra prometida, entregarles lo que han venido pidiendo, si lo van a volver a perder. Necesito que cambien su mentalidad, le estaba diciendo Dios. Porque si derramo aquello, se pierde lo uno y se pierde lo otro. Ambas cosas se pierden. Tanto el vino como el odre se hacía pedazos. Y era una realidad. Cuando tú veías el odre era una cosa hecha de la piel del animal, que cuando llegaba un punto que se tostaba, como algunos estamos tan tostados, se tostaba. Si tú le echabas el vino, se le hacía una raya a la mitad al cuero y ya no servía eso, porque se derramaba todo el vino, se perdía y el odre lo botaban, ya no servía. Pero cuando el odre era renovado, ojo, que aquí viene interesante, porque él no es que le estaba diciendo: no quiero derramar sobre aquellos, lo que quiero es que se renueve, que cambien su forma de pensar en cómo se ven. Porque una vez que que el odre era metido en agua y aceite, se renovaba y lo que era tostado volvía a ser blando. Y ahora, como era blando, ya no se regaba el vino si tú le echabas. Tú le echabas el vino y lo soportaba, lo aguantaba. Entonces se conservaban las dos cosas. El problema es que estamos tan tostados a veces con Dios. Estamos tan tostados y no nos dejamos renovar por Él nuestro pensamiento, que aunque Dios quiere traer algo nuevo sobre tu vida, Él no lo hace, no
no porque te está retando, no lo hace por amor. Porque si lo derrama en ti y lo tira en ti, vas a perder eso y te vas a perder tú. Entonces, ¿qué es lo primero que Dios va a hacer? Va a tratar tu vida, va a tratar tu corazón, va a comenzar a ese corazón endurecido, ese pensamiento cerrado que a veces tenemos, va a comenzar a ensanchar ese pensamiento y va a comenzar a ablandar ese corazón, a conocer su esencia para poder derramar lo que Él quiere poner en tu vida. Entonces así vas a conservar las dos cosas, lo que le pides a Dios y tu vida. Iglesia Inspira. Creo que se vienen temporadas en las que Dios nos va a desafiar mucho. De verdad digo que nos va a desafiar mucho. Ya nosotros creo que conocemos parte de la historia y hay cosas que se están anticipando. Y lo que yo quiero que entienda la iglesia es que de ti va a depender la posición en la que te vas a mantener.